Bien, por favor, el balance respecto a la semipresencialidad para iniciar. Tenemos varios puntos que preguntarle, pero partimos por este, por favor. En Arequipa ya se inició con algunas escuelas. ¿Cuál es la expectativa? Se está cumpliendo lo que habíamos pensado, Fátima, Pedro, de hacer esto poco a poco, de forma gradual, tratando de vencer una serie de barreras. De momento tenemos efectivamente Arequipa con algunas escuelas que ya están abiertas, que han seguido todo el protocolo de decisiones y además de implementación. En mayo vamos a tener 4 regiones más que se suman, en junio 5 regiones más. Algunas están considerando hacerlo después de las vacaciones del próximo de medio año. Así es. Y entonces está todo según lo programado, ¿no es cierto? Respetando las decisiones a nivel del ministerio, de los gobiernos regionales, de las comunidades educativas, respetando por supuesto los protocolos. La otra semana estaré visitando una de estas pequeñas escuelas en Arequipa para efectivamente darnos cuenta que se está cumpliendo con todas las indicaciones que hemos tenido. Entonces, en síntesis, estamos avanzando como lo habíamos previsto. El gran objetivo es poco a poco y de forma gradual hacer que sobre todo los niños, las niñas, los jóvenes de las zonas rurales que han tenido la mayor dificultad durante el año pasado puedan ir poco a poco retornando a la presencialidad. Ministro Cuenca, ¿y cuál es el criterio fundamental para que esta semipresencialidad vaya, es decir, sea? Porque muchos todavía se preguntan cómo en medio de este momento tan crítico de la pandemia, donde tenemos incremento de contagios, de fallecidos, se opta por este camino que sin duda se puede implementar en distintos puntos del país. Pero ¿cuál ha sido el criterio base y qué le responde a los padres que tienen dudas al respecto? Le voy a responder a los padres que tienen dudas y a los padres que me piden por favor que abra las escuelas, porque hay de los dos grupos. Es un debate peruano y en general mundial, ¿no? Lo primero es que nosotros hemos diseñado este retorno desde diciembre del año pasado. Y entonces hay un primer nivel que es el de la habilitación de las escuelas, es decir, a partir de indicadores epidemiológicos distritales, decimos que las escuelas que están ubicadas ahí tendrían una posibilidad de semipresencialidad. En el reporte con el que salimos del 1 de abril, habían 16% de las escuelas, todas ellas, el 98% ubicadas en las zonas rurales. Recordemos que en las zonas rurales, además, el 50% de las escuelas tienen entre 1 y 15 estudiantes. Entonces, efectivamente, son escuelas pequeñas. El segundo nivel es que luego de que el Ministerio habilita, los gobiernos regionales y las direcciones regionales de educación verifican que estas escuelas sean aptas, es decir, que tengan todas las condiciones de bioseguridad. Desde el año pasado y este año inclusive, el Ministerio de Educación ha suministrado dinero tanto a los gobiernos regionales como a los propios directores de las escuelas para compras de kits de higiene, lavamanos ya sean fijos o móviles, compras de mascarillas para docentes y estudiantes, los protocolos de aforos y... Ministro. Y ventilación. Entonces, si se pasa todo ese proceso, llega a la comunidad educativa y ahí terminan tomando la decisión conjunta de poder tener la apertura. Y en ese punto, ministro, en la misma línea de la pregunta, ¿los gobiernos regionales están brindando el apoyo? ¿Se están reuniendo con el ministerio? ¿Va a haber efectivamente semipresencialidad allí donde ustedes creen que la puede haber? Hemos tenido 2 reuniones, la última ha sido hace una semana y poco, en la que hemos estado reunidos con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, explicándoles cuál es el procedimiento. De hecho, algunos ya han tomado la decisión de empezar, mientras algunos de postergarlo. Eso tiene que ver también con cómo están activando, sobre todo en las unidades de gestión educativa local, las compras de aquellos insumos como las mascarillas y protectores faciales que están dentro de las normas. Entonces, es un trabajo que estamos tratando de hacer lo más coordinado posible. Siempre se ha reclamado que los gobiernos regionales no tienen autonomía para tomar decisiones. Este es el momento de tomar decisiones de forma conjunta. De acuerdo. Ministro, cuando hablamos de presencialidad, hablamos también del acceso a la educación. Y hace unos días, en Reporte Semanal, pasábamos la historia de varios niños. Ellos viven en la zona llamada Cachapata, eso está en la comunidad campesina San Antonio, en la provincia de Huarochirí, muy cerca a Lima. Pero estas criaturas tendrían que caminar casi 10 horas para llegar a la escuela más cercana. Sin embargo, podrían recibir, cualquiera diría, la aprendo en casa, por radio, televisión, pero no tienen acceso a nada de eso. Es más, en el reportaje se veía a uno de los niños cargando una radio que
que no funcionaba, como si fuera un tesoro. Estos niños no reciben atención médica, no reciben atención en educación, nadie les hace seguimiento, sueñan con ser médicos, sueñan con ser enfermeras, pero es muy probable que ese sueño no se cumpla en tanto que no lleguen a recibir primaria ni secundaria completa. Usted puede ver en la imagen, incluso no tienen prendas adecuadas para protegerlos en la zona donde viven a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Y esto debe ser uno de los tantos casos a nivel nacional. Este particular queda muy cerca a Lima, 4 horas. ¿Qué se está haciendo para contemplar esas situaciones y buscar soluciones? Nosotros hemos llegado hasta allá, pero es necesario que el gobierno también llegue. Y como usted muy bien dice, Fátima, no solo son ellos, sino son muchos niños y niñas en el país que son la expresión de décadas en las que se ha privilegiado frente a la educación algunos otros temas. Y es por eso que es cada vez más difícil atenderlos si es que no se toma la decisión de ir acortando las brechas de desigualdad. Hace 12 años que insisto permanentemente que el problema más grave de la educación es la desigualdad y por lo tanto hay que atenderla de la manera más inmediata posible. En ese sentido estamos teniendo 2 acciones. Una primera, tratando de identificar a aquellos grupos como este y gracias a los medios de comunicación como ustedes que además nos alertan de ello, para tratar de llegar con estrategias que no necesiten de conectividad a las escuelas y tratar de alcanzar de un nivel intersectorial junto con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a darle una atención integral a la primera infancia, sobre todo en esta zona. Pero lo más importante es que en este gobierno de transición lo que podemos es tratar de dejar el camino para el próximo gobierno y en ese sentido estamos empezando a trabajar las discusiones del presupuesto para poder redistribuirlo de tal manera que estas brechas se cierren, porque si no tenemos esto como una prioridad también presupuestal, probablemente esta situación que tiene ya décadas en el país va a continuar, ¿no? De acuerdo, pero justamente entendiendo esta realidad es que se planteó el hecho de poder repartir las tablets, ¿no? Y también los cargadores no solares. ¿Cuál es el balance de esta repartición a fin de poder ayudar a este tipo de niños que están a lo largo de todo el país? Felizmente, como solemos hacer y como lo ha dicho el presidente en el gobierno de transición y emergencia, dijimos que hasta el 31 de marzo se iban a despachar el 100% de las tablets. Tuvimos una semana de retraso por la huelga de transportes y dijimos que la nueva fecha era el 7 de abril. El 100% de las tablets están ya despachadas en las regiones, salvo 3 regiones que son las que llegaron al final, que son Puno, Huánuco y Cajamarca. Todos los niños a los que se habían focalizado 1.056.000 tablets ya las tienen, ¿no? Bien, ministro, pero a estos niños parecen no estar considerados dentro de este 100% de repartición de tablets. Es allí que le pedimos especial atención porque ellos sí que han perdido todo el año 2020 en cuanto a poder recibir clases y podrían también perder este 2021 y no reinsertarse a la educación. Hay 8 millones de niños, Fátima, que están en el sistema educativo y no solo es un reto enorme porque solamente se adquirió el año pasado 1.056.000 tablets, sino que hay un serio problema de conectividad que no se va a solucionar en el corto tiempo porque también es un antiguo problema en el país. Y entonces lo que tenemos que hacer es el compromiso de dejar todo el camino para poder atender a estos niños, a estas niñas, a estos jóvenes de Huarochirí, pero de cada uno de los rincones del país. Ministro, queremos también conocer su balance de lo que es el Aprendo en Casa, pero para cerrar este caso concreto, estas historias de este poblado en Huarochirí, que realmente nos llegó al corazón conocer, escuchar las voces de estos niños que quieren aprender, quieren realmente ver que hay un futuro y sabemos que el gobierno está trabajando en brindar ese futuro. ¿Va a designar algún funcionario, alguien que pueda visitar la zona, que pueda brindar ese apoyo que está faltando? Yo mismo he estado planificando las salidas, a ver si yo mismo puedo ir hasta Huarochirí para mirar lo que está pasando. Ojalá. Tenemos muy poco tiempo, como usted sabe, Pedro, en lo que nos queda del gobierno y muchas otras necesidades, pero solo para dar una cuota de optimismo, hace menos de una semana, estuvimos en una localidad, Shipibo con Iba, en Iparía, donde por primera vez también llegaba el Estado. Y finalmente tuvieron mucha
recepción de parte, porque no solo tenían las tablets, en este caso estaban focalizados un grupo de estudiantes, sino que... Ministro. Perdón, sí. Sí, importante. Queríamos indagar, porque nos están viendo muchos padres de familia, y cuál va a ser, digamos, cuál ha sido el aprendizaje del primer año de la Aprenda en Casa y lo que va a ser ahora. Es decir, cómo vamos a ver la optimización, la mejora en la educación que van a recibir todos nuestros niños que se van a educar desde casa a través de estas pantallas, además. Le respondo rapidito porque tengo que entrar al Congreso, a la Comisión de Descentralización, donde he sido invitado en 5 minutos. Hemos aprendido algunas cosas. Primero, reconocer que el Estado hizo un esfuerzo enorme el año pasado por sacar adelante la estrategia. Segundo, que a partir de unas evaluaciones externas e internas hemos propuesto varias mejoras, de las cuales quiero resaltar 3 que son las más importantes. Una interactividad entre radio, televisión y web, que incluso se puede descargar de forma sin línea, porque no había esta relación entre los programas necesariamente y los contenidos de ellos para que sea mucho más orgánico y los profesores puedan tener más alternativas para poder trabajar los contenidos. Un segundo tiene que ver con procesos de interacción incluso asincrónicas. El hecho de trabajar con mensajes, con el aula virtual que ya se tiene gracias a un convenio con Google, para poder tener correos electrónicos y trabajo de microservices fuera de línea para trabajar con Aprendo en Casa. Un tercer y último elemento es que hemos diseñado Aprendos en Casa, por decirlo de alguna manera, regular para los estudiantes, pero también uno para los padres de familia y también uno especial para los docentes, para que puedan tener las herramientas del caso y salir con ello a atender. Todos los papás se han vuelto un poco profes durante el año pasado y este año de alguna manera lo van a hacer también, ¿no? Entonces, además de los contenidos y la producción de los programas que ha mejorado sobre la base de lo anterior, estamos seguros que tratando de dar, ya que no podemos dar una sola alternativa, dar todas las posibilidades para que desde diferentes enfoques y perspectivas e instrumentos puedan llegar, ¿no? El asunto es hacer un esfuerzo enorme, llamar a seguir comprometidos a los profes, a las maestras que han sido fundamentales en el año pasado, lo van a seguir siendo, y un apoyo más a los papás y a las mamás y sobre todo a los estudiantes. Es un año todavía complicado, pero tenemos todo el optimismo de pensar que podemos seguir adelante y sacar adelante este año 2021 de la misma manera, con un esfuerzo y corrigiendo los errores que se pudieron cometer el año pasado, Pedro, Fátima. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Ahora tiene que ir al Congreso. Bien, le agradecemos por su tiempo.